Locutores, vamos a presentarles a nuestro asesor diocesano de la diócesis, nuestro padre Ignacio Barrera, que él es el que ahora nos va a presentar el siguiente tema, el diálogo social como contribución para la paz. Démosle un fuerte aplauso para recibir al padre. Bien, dentro de el documento que estamos revisando, el apartado 4 del capítulo 4 es el diálogo social como contribución a la paz. Nos saltamos un tema que es el que vamos a ver mañana. Si tienen ahí su documento, va antes un tema distinto, pero ese lo abordaremos el día de mañana. Antes de empezar a tocar el tema en sí, creo importante que tratemos de ver un poco cuál es la situación que vive el mundo precisamente en el momento previo y en el momento en que el Papa publica esta exhortación y que incluso se sigue prolongando hasta nuestros días. Una de las cosas que podemos ver en nuestro mundo es que existen muchos conflictos. Existen guerras, no solamente las guerras que estamos acostumbrados a identificar entre una nación y otra nación, un pueblo y otro pueblo, no solo las grandes guerras donde hay misiles y donde hay muchos muertos, sino que existen enfrentamientos entre grupos humanos, incluso entre las mismas comunidades, entre las mismas familias, entre los mismos miembros de un grupo religioso. Como que la vida de este tiempo que nos toca vivir se caracteriza por esa presencia de conflictos que a veces son difíciles de solucionar. Podemos descubrir incluso al interior de nuestra iglesia y de nuestros movimientos laicales enfrentamientos, a veces también causados por posturas muy determinantes en algunos aspectos, que se aferran a determinadas cosas y se cierran a la posibilidad de escuchar, a la posibilidad de compartir con el otro y de descubrir lo bueno, lo positivo, los valores que existen en el otro. Dígase persona, grupo, comunidad, pueblo, nación. El Papa nos dice en este apartado que la evangelización, hay que recordar que todo el documento está en el marco de la nueva evangelización, que la evangelización implica también un proceso, un camino de diálogo. No podemos hablar de evangelización si no estamos dispuestos al diálogo. Y esto es muy importante porque generalmente, a veces muchos miembros de nuestra iglesia nos cerramos al diálogo con los demás. Nos aferramos a defender nuestra verdad y es buena, pero no nos abrimos a descubrir y aceptar la bondad que también los demás tienen, los ideales que los demás comparten, las ilusiones que los demás también de alguna manera van buscando en la vida. La evangelización tiene pues que abrirse al diálogo. El documento identifica 3 campos de diálogo. Dice el Papa que la Iglesia, a través de la evangelización, ha de dialogar con los estados,
con la sociedad y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Diálogo con el Estado, con la sociedad y con otros creyentes. Al hablar de la sociedad, incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la paz, según Efesios 6:15. Y la nueva evangelización tiene la intención, o tiene a la base, el ayudar a todo bautizado a ser instrumento precisamente en la búsqueda de la paz y en la búsqueda de la verdad, entre otras cosas a través del testimonio y de la vida reconciliada con Dios, consigo mismo y con los demás. El diálogo, pues, es necesario. ¿Para qué? ¿Para que todos pensemos igual? No. ¿Para que todos nos uniformemos exactamente de la misma manera? No. El documento nos dice que el diálogo es necesario para buscar consensos y acuerdos, ¿sí? Pero conservando cada quien sus creencias, sus valores, su fe, todo aquello que es parte de su identidad. Buscar consensos y acuerdos. Se nos invita a dialogar con los demás desde la Iglesia, con el Estado, con la sociedad y con los otros no creyentes, para ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo en aquello que nos es común, respetarnos en aquello en lo que es distinto y saber juntos ir descubriendo un camino que nos conduzca al Señor, respetando los pensamientos y las doctrinas que cada quien tenga. Con esto hay que aclarar una cosa: no es que renunciemos a la tarea de anunciar el Evangelio, hay que anunciarlo, hay que anunciar la verdad de Jesucristo, pero hay que estar abiertos a escuchar a los demás y a reconocer en los demás también las cosas buenas que los demás tienen. Requiere de una apertura. Ya nos hablaban en un tema anterior de la famosa conversión pastoral. Necesitamos convertirnos interiormente para poder creer que el otro tiene algo que enseñarnos, para poder creer que el otro tiene algo que compartir con nosotros, para poder creer que en el otro también existe de alguna manera la presencia del Espíritu de Dios, que lo lleva también a buscar nobles ideales, a realizar acciones buenas, a contemplar la belleza, a hacer la vida de una manera más grata a los ojos de Dios. Necesitamos de esa apertura, según el documento, para hacer una nueva evangelización, buscar esos consensos, teniendo a la base que la mayoría de los seres humanos buscamos precisamente lo mismo: ser felices. Y ser felices en un mundo justo, en un mundo de verdad, en un mundo donde se viva realmente en armonía y pueda el ser humano desarrollarse plenamente. Ese es un ideal de todos, independientemente de el credo que profesen. Los seres humanos buscamos de por sí el ser felices. Y eso lo debemos de tener siempre muy claro en la evangelización. Se trata de llegar a acuerdos para vivir juntos, y para vivir juntos en armonía y en paz, según desde nosotros, según la voluntad de Dios, y desde los demás, según esa búsqueda humana de querer vivir en paz y felices. Entonces, teniendo esto a la base, la Iglesia reconoce que su campo de acción es muy extenso, pero tiene limitaciones. En el diálogo con el Estado, la Iglesia reconoce que ella no tiene la solución a todos los problemas, pero sí
nos dice el documento, sabe que puede contribuir desde su perspectiva en diálogo con el Estado a buscar verdaderamente los caminos donde se respete la dignidad humana, donde se busque la igualdad, donde se viva la verdad. La Iglesia apoya, propone y está abierta a reconocer que el Estado tiene también su ámbito de acción y cada uno, desde el ámbito que le corresponde, poner en común aquello que cree, que defiende, que practica, buscando siempre el bien de los demás. Entonces, algo que nos podemos nosotros tener claro es que no podemos pelear o no debemos pelear, no debemos aferrarnos indiscriminadamente a un pensamiento determinado, sino que se nos invita a el diálogo abierto, sin renunciar, insisto, a nuestra fe, defendiéndola hasta el extremo, pero abiertos a reconocer en los demás también aquello que Dios va inspirando. En este ámbito de diálogo, el documento, nos dice que es hora de saber, y esto es muy importante, cómo diseñar en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa y sin exclusiones. Tenemos que buscar esos diálogos, tenemos que buscar esos acuerdos y hemos de pedirle al Señor que nos ayude. Ya hablando un poco más de cómo se dialoga con el Estado, con la sociedad, con los otros creyentes, el documento trae varios apartados y el primero que aborda es el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Y dice que la fe no le tiene miedo a la razón, al contrario, la busca y confía en ella, porque la luz de la razón y la de la fe provienen ambas de Dios y no pueden contradecirse entre sí. La evangelización está atenta a los avances científicos para iluminarlos con la luz de la fe y de la ley natural, en orden a procurar que respeten siempre la centralidad y el valor supremo de la persona humana en todas las fases de su existencia. No estamos peleados con la razón, no estamos peleados con la ciencia y mucho menos estamos en competencia. Nosotros debemos de estar también, como nos lo indica, abiertos a el conocimiento científico, abiertos a la reflexión, abiertos a la ciencia. Claro, siempre y cuando reconociendo cuanto estos métodos científicos se ajusten a la verdad y a la realidad. Vamos a ver más adelante que tocan el aspecto aquel donde la ciencia se radicaliza completamente y a veces en ideologías más que en descubrimientos científicos. Es allí donde entra un poco el conflicto. Pero la invitación es a estar abiertos y a no tener temor de dialogar con la ciencia, a no tener temor de abrirnos al conocimiento y a saber conjugarlo con la fe que profesamos. La Iglesia no pretende tampoco detener el progreso de las ciencias. No es que la Iglesia diga, pues si hay más descubrimientos, a lo mejor van a acabar con nuestra doctrina, o a lo mejor nuestra doctrina ya no va a coincidir con aquello, o a lo mejor nos va a hacer daño. No, la Iglesia jamás ha pretendido detener el progreso de las ciencias. Al contrario, reconoce en el saber humano la gracia de Dios, el poder que Dios le da al ser humano de descubrir, de experimentar, de conocer nuevas cosas. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con el rigor académico debido,
demuestra algo nuevo y que es verificable y que es probable y que es cierto, la Iglesia jamás lo va a contradecir. Cuando la ciencia llega a un conocimiento verdadero, siguiendo el rigor de la ciencia, la Iglesia no va a decir la ciencia se equivocó. Al contrario, si se demuestra lo que la ciencia ha descubierto, la Iglesia lo asume y descubre que no contradice la fe a lo que la ciencia va descubriendo. Ya otra cosa es la manera en que los descubrimientos se manejan. Eso ya entra en otro ámbito, pero en sí, el descubrimiento científico válido y verdadero, la Iglesia no lo rechaza. Anota el documento que en ocasiones algunos científicos van más allá de lo estrictamente formal en su disciplina y entonces se extralimitan, se pasan haciendo afirmaciones o conclusiones que exceden el campo de su propia ciencia. Es allí donde sí tenemos dificultad, cuando no ajustándose al rigor científico quieren opinar sobre algo que no les corresponde o que no tienen los elementos para llegar a conclusiones o juicios respecto a X tema. En ese caso, dice, no es la razón lo que se propone, sino una determinada ideología que cierra el camino a un diálogo auténtico. Sabemos una cosa, que cuando se pretende dar diálogo entre ideologías, definitivamente es imposible. Porque una ideología se aferra a ella y no está abierta ni a opiniones, ni a sugerencias, ni a otras opciones. Por eso es muy importante el delimitar y descubrir el diálogo con quién lo estamos teniendo, con la ciencia y la razón o con alguna cuestión ideológica. Allí tendríamos que tener mucho cuidado. Otro aspecto que marca en cuestión de diálogo el documento es el diálogo ecuménico, que, como nos dice allí la cita de Juan 17, responde a la oración del Señor Jesús, que pide que todos sean uno. El Señor Jesucristo pide a su Padre eso, que todos sean uno. Y el diálogo ecuménico tiene eso a la base, el buscar la unidad. Buscar la unidad entre aquellos que compartimos la misma fe en Jesucristo. Reconocer que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Y por eso, algo que el documento nos enseña es que hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianza, y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios. A veces invertimos mucho tiempo en buscar las diferencias. ¿Qué nos distingue a nosotros católicos de aquellos otros cristianos? ¿Qué es lo que nos hace distintos a nosotros de aquel grupo, de aquel otro, de aquel otro? Y aquí se nos invita más a ver qué es lo que nos une, a ver qué es lo que compartimos, a ver qué es aquello que tenemos en común, en aras de la unidad. Obviamente, insisto, y el documento es insistente en eso, sin renunciar a lo que creemos, pero abiertos a los otros. Compartir aquello que tenemos a la base. Y el diálogo ecuménico tiene por eso esa gran intención. Dice Mateo 5:9, felices los que trabajan por la paz. Los que creemos en Cristo tenemos que trabajar por la paz, y el Papa nos lo dice. Debemos de buscar la paz. Y qué mejor que empecemos buscando la paz por aquellos que comparten también nuestra fe en Jesús. Porque uno de los grandes problemas, anota por allí el documento que los obispos de África lo expresan de una manera bastante clara, uno de los grandes problemas es que los cristianos no damos testimonio de unidad. Y es una de las cosas que son más criticables hacia nosotros, ¿no?
que estamos fraccionados, que estamos divididos. Es una realidad, pero necesitamos buscar los caminos para el encuentro. Necesitamos buscar los caminos para el diálogo con aquellos que comparten muchas cosas con nosotros. De hecho, el mismo documento nos habla de cómo la presencia del patriarca de Constantinopla y del arzobispo de Canterbury en el mismo sínodo son un signo de esa búsqueda, de ese diálogo. Son un signo de que la Iglesia busca y trata pero es un camino que todavía hay que recorrer. Creo que incluso en nuestras diócesis, en algunos momentos hay algunos intentos de diálogo ecuménico, hay algunos momentos de oración con otros credos o con otros grupos cristianos, hay acciones a veces muy concretas, pero me atrevo a decir que son mínimas, como que prevalece todavía entre nuestra Iglesia aquello de remarcar más lo que nos distingue que lo que nos une. Y es allí un trabajo largo y arduo que tenemos todos que hacer. Dice, son tantas y tan valiosas las cosas que nos unen, refiriéndose a los cristianos. Y si realmente creemos en la libre y generosa acción del Espíritu, ¿cuántas cosas podemos aprender unos de otros? No se trata solo de recibir información sobre los demás para conocerlos mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don también para nosotros. Esta parte creo que es muy difícil de aceptar por muchos de nosotros. Creer que en los demás, en este caso, que en los otros grupos que creen en Cristo, el Espíritu Santo haya sembrado en ellos algo que es también bueno y necesario para nosotros. Creo que el documento nos va guiando muy bien por una nueva mentalidad al respecto. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo somos los depositarios de la fe, pero nos hemos cerrado en muchas ocasiones a creer que el Espíritu pueda actuar en los demás. Y fíjense, el documento lo dice ahí de alguna manera muy clara. Tenemos la postura de decir sí. Ya desde el Concilio Vaticano II se habla de las semillas del verbo, ¿no? Y como que la Iglesia dice sí, como que allá hay algo. Pero no es lo mismo decirlo diplomáticamente que creerlo y vivirlo. Y el documento va más orientado a eso. Quizás en teoría sí decimos, el Espíritu Santo siembra en otros y allá están sus semillas y podemos descubrir acá y allá, pero de manera diplomática, no tanto de creerlo y de asumirlo. Y el Papa creo que en eso es muy claro con su testimonio y con su palabra. Y en esta parte lo dice muy bien, reconocer que el Espíritu ha sembrado en ellos como un don, también algo para nosotros. Si nosotros asumimos esto, quizás entenderíamos mucho de por qué la evangelización se le ha llamado nueva evangelización en estos documentos. Hay mucho de novedad en ese sentido, pero volvemos siempre a lo mismo, a la necesidad de una conversión pastoral, de empezar a ver nuestra tarea evangelizadora, nuestro ser cristianos católicos, nuestra identidad, ya sea como sacerdotes o como laicos, empezar a verla desde una perspectiva, si no del todo nueva, sí innovadora de parte de Dios a través de su Espíritu en la persona del Papa que ahora nos toca. Y creo que es una invitación clara para todos. Y en este diálogo ecuménico hay que ir dando pasos y hay que irla consiguiendo. Sé que es otro ámbito, pero a mí mientras leía esto me surgía esta inquietud. Así como es necesario un diálogo entre los que creemos en Cristo,
creo que al interno de la iglesia, y pensando un poco en lo que me ha tocado trabajar en los últimos años, creo que es muy importante pensar en un diálogo entre los diferentes grupos, movimientos de nuestra iglesia, porque a veces se da esa situación. Hay grupos que se creen los dueños de la verdad y que no encuentran en los otros cosas buenas, positivas o inspiraciones del Espíritu. No sé en las diócesis de ustedes, pero en la diócesis de Jalapa no se da todos los días, pero a veces se da. Entonces, este tema del diálogo, aunque aquí se abordan cosas así como más universales, nos ayuda a pensar un poco en nosotros, como diócesis y a lo mejor como provincia, y a tener la apertura para descubrir eso. Si pienso en los movimientos, qué interesante sería que los movimientos laicales dejaran de creerse únicos e irrepetibles y fueran capaces de descubrir la originalidad del otro, la bondad del otro, y poder juntos trabajar por el gran ideal. Pero bueno, eso queda así como en lo muy particular. ¿Avanzamos? Otro aspecto que el documento nos presenta es las relaciones con el judaísmo. Hace tiempo, a veces los católicos como que si les decían te llevas con los judíos, se sentían ofendidos, o como que existe una rivalidad entre algunos católicos cristianos. Aquí el documento nos dice algo muy interesante, que no podemos nosotros despreciar al pueblo judío, porque Dios ha pactado una alianza con él, y es una alianza que jamás ha sido revocada, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. La Iglesia ha de reconocer en el judaísmo precisamente parte de su origen y de su historia. Y hemos de recordar que precisamente los discípulos de Jesús tuvieron que dialogar muy estrechamente con el pueblo judío. Nosotros ahora no podemos renunciar a ello. Son el pueblo de la alianza, son como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. Y eso es muy importante también, porque yo he conocido, claro, no aquí, pero en otros lugares, católicos que desprecian a los judíos y los ven como bichos raros y los ven así como que ustedes se quedaron en otra época, ¿no? Creo que es importante ese reencuentro. El diálogo y la amistad con los hijos de Israel, dice, son parte de la vida de los discípulos de Jesús. Y tendría que ser parte también de la vida de los nuevos discípulos de Jesús en aquellos lugares donde existan hermanos judíos. Creo que el Papa es en eso también claro, y a reserva de que el señor obispo me corrija, pero creo que en otros lugares no era muy fácil que se hablara tan claro de esa relación. Como que había así, como que sí son nuestros hermanos, pero como que tienen cosas distintas, como que se quedaron en el Antiguo Testamento y nosotros ya somos otra era, cosas así. Y el Papa creo que retoma esto muy bien y nos lleva a recordar, pues en pocas palabras, que de ahí venimos, que de allí surgió precisamente el cumplimiento de la promesa que se le hizo a ese pueblo, y por lo mismo no podemos nosotros descalificarlos. Dios, y además nos dice que Dios sigue obrando en el pueblo de la antigua alianza y provoca tesoros de sabiduría que brotan de su encuentro con la palabra divina. Es interesante, quienes lo pueden hacer, estudiar las reflexiones de los rabinos judíos y de todos aquellos. Tienen cosas muy, muy buenas, muy importantes, muy sabias, y que nos servirían de mucho también
a todos nosotros el poder abrirnos a Él, ¿sí? No verlos como extraños ni como contrarios, sino como parte de nuestro origen, y tener esa relación cercana con, a lo mejor donde nosotros vivimos no hay judíos, a lo mejor nuestras diócesis no tienen una presencia judía, pero hay algunas que sí. Creo que en Veracruz sí hay alguna comunidad judía, me imagino, alguna cosa así. Aquí hay uno que otro por allí, pero así como comunidad no existe, ¿verdad? Ok, otro punto que a veces confundimos con el ecuménico, el diálogo ecuménico, con el diálogo interreligioso. Son dos cosas distintas. El diálogo ecuménico es el diálogo entre todos los grupos que creemos en Cristo y que por diferentes situaciones se ha ido fraccionando. El diálogo interreligioso es el diálogo con las otras religiones, con aquellos que no creen en Cristo. Y fíjense que esto está tomando actualmente mucho auge en el mundo. Cada año hay un encuentro mundial de diálogo interreligioso donde asisten de las diferentes religiones del mundo y donde cabe notarse la presencia de la Iglesia Católica ha sido mínima, ¿sí? Hay una página por allí en internet precisamente de diálogo interreligioso donde se publican estos encuentros que se realizan cada año y las diferentes actividades que realizan, y sí hay presencia, uno que otro jesuita que va por allí a involucrarse en esto, pero así como institución no hay tal presencia. Y bueno, ya aquí el Papa nos dice que es importante y necesario, y este diálogo interreligioso ha de observar una actitud de apertura en la verdad y en el amor, ¿sí? Debe de caracterizar eso el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas. Fíjense, y lo anota, a pesar de los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Aquí el Papa nos está llamando fundamentalistas en cierto sentido. No solo a los que nosotros les llamamos fundamentalistas, sino que a veces nosotros también tenemos expresiones y maneras de proceder en ese sentido. El diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo es, en primer lugar, una conversación, fíjense, una conversación sobre la vida humana, o simplemente, como proponen los obispos de la India, estar abiertos a ellos, compartiendo sus alegrías y sus penas. Que esto, no sé, se me ocurre, si nos encontramos por allí, ¿qué quieren? Un budista. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a compartir con ese hermano las alegrías y las penas? ¿Qué tantos estamos dispuestos a compartir la vida con las personas que no comparten nuestro credo religioso? Y es bien importante, porque a lo mejor, muchas veces el compartir la vida nos puede abrir la puerta para después anunciar a Jesús. Nos puede abrir la puerta para ir poco a poco con ese compartir la vida, ayudando a los hermanos, no a convertirse al cristianismo, a conocer la propuesta cristiana y que la pudieran ir asumiendo algunos de sus valores en su vida presente. A veces nuestro reto es, los voy a convertir de budistas en católicos, o de, ¿cómo se llaman? Los de Mahoma, maometanos acá, ¿sí? Cuando realmente se nos dice, hay que ir al encuentro, hay que compartir la vida, hay que estar juntos, hay que buscar el estar en las alegrías y en las penas juntos. Ese sería el punto de partida. Y si vemos a Jesús, pues es lo que hace, ¿no? Él no llega y dice, los voy a convertir en cristianos, no. Ni siquiera se llamaban así. Se reúne con ellos, platica con ellos, cura sus enfermedades, les da de comer,
los escucha, les perdona los pecados, los acompaña. Y así poco a poco van descubriendo a Jesús hasta que se convierten en sus seguidores, en sus discípulos y algunos hasta en sus apóstoles. El camino en el diálogo interreligioso es el mismo. No es llegar con la espada desenvainada para decir te convierto al catolicismo, sino vengo a vivir contigo, vengo a compartir contigo la vida. Y solo así podríamos ir haciendo que se enamoren de Cristo, que es el método original de la evangelización, el testimonio de vida para que quieran conocer a aquel que nos hace vivir dando ese testimonio. Creo que en eso pues también el documento nos ayuda mucho a reconsiderar algunas cosas, porque a veces tenemos esa mentalidad, vamos a evangelizar, y vamos a evangelizar es vamos a ir a convertir a todos los no convertidos. Creo que a la luz de esto tendría que ser, vamos a evangelizar, vamos a dialogar y a compartir la vida con los demás. Y poco a poco los demás irán queriendo conocer a Jesús, irán queriendo vivir como Jesús, irán queriendo ser parte del grupo de Jesús. Pero el punto de partida es el ir a vivir. De allí que se insiste mucho en la misión, ¿no? Pero a veces nos planteamos la misión como eso, como ir a fuerza a. Y creo que aquí la misión es ir a vivir en el mundo con los valores cristianos, para que contagien al mundo y para que los que son contagiados por él quieran venir a seguir a Jesús. Entonces el diálogo interreligioso tiene mucho de esto. Después, algo que es también muy importante y que creo que en nuestro país esto es muy necesario que lo estudiemos, que lo reflexionemos y que tratemos de hacer lo que nos toca para que se dé. Dice el diálogo social en un contexto de libertad religiosa. Los padres sinodales recordaron la importancia del respeto a la libertad religiosa, considerada como un derecho humano fundamental. Incluye la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. Un sano pluralismo que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría en definitiva de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz. Creo que en esto pues tenemos experiencia de que al hablar de la libertad religiosa, todavía en algunos países, y quizás México sea parte de, se entiende como, no como la posibilidad de elegir la religión que quieras y vivirla y expresarla, sino más bien en muchos sectores se entiende como que eres libre de elegir la religión que quieras, pero la tienes que vivir allá en el secreto de tu corazón y en el secreto de tu templo, y no tienes que sacarla a la luz. Todavía en nuestro país hay muchas cosas de esas, aunque se restablecieron por allí las relaciones de Iglesia-Estado, pero todavía hay muchas actitudes de parte del Estado y de otros sectores que nos llevan a relegarnos a los templos, que nos llevan a, casi de manera obligada, a vivir la fe de manera privada, incluso a veces hasta oculta. Y es algo que el documento nos dice, tenemos que tener claro, no debe de ser así. Debemos de buscar precisamente el convivir
No queremos que todos sean católicos, no, pero queremos que a los católicos nos respeten nuestra fe y nos permitan expresarla. Queremos que a nosotros y a todos los demás, aunque crean en otras cosas, se les escuche, se les respete y se les permita vivir expresando su vida de acuerdo a la fe que profesa. Bueno, todo esto queda en un ámbito así muy grande del mundo o tal vez del país, pero yo insistiría a que lo pudiéramos acercar mucho a nosotros, porque esas actitudes que descubrimos hacia afuera en relación con el Estado, con la sociedad, con los otros que no comparten nuestra fe, muchas de esas situaciones se dan al interno de nosotros. Muchas de esas situaciones se dan al interno de nuestra iglesia particular. Y concretamente si hablamos de los diferentes movimientos, asociaciones, grupos de nuestras diócesis y parroquias. El diálogo que nos propone el documento es abierto a todos y no podemos quedarnos excluidos o sentirnos excluidos. Y sería muy interesante que pudiéramos hacer que esto pudiera aterrizarse en nuestras relaciones como grupos y movimientos laicales. ¿Qué tanto de lo que el documento dice en torno a este diálogo con todos estos ámbitos se refleja en nuestra vida? Podríamos cambiarles a lo mejor nombres, pero las actitudes serían las mismas. ¿Qué tanto relegamos, por ejemplo, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, a algún grupo al que le decimos tú no? ¿Qué tanto hacemos que algunos hermanos de algún grupo X o Y se sientan como no parte de? ¿Qué tanto algunos grupos o movimientos se sienten como si ellos fueran la iglesia y todos los demás fueran los paganos de la historia? ¿Qué tanto nosotros buscamos el diálogo al interior de nosotros? Porque está bien salir a dialogar con los demás, pero también hay que revisar qué tanto dialogamos entre nosotros, al interior de nuestras estructuras, al interior de nuestros movimientos, al interior de nuestros grupos. ¿Qué tanto buscamos ese diálogo que nos pueda llevar a encontrar la paz? Porque, insisto, quizás no tenemos una guerra abierta unos contra otros, pero a veces se expresan esas diferencias en situaciones como el grupo fulano organiza tal cosa. Pues ese. Los demás no nos sentimos comprometidos, ni nos sentimos llamados, ni sentimos que somos parte de. Él se metió, el que lo haga. Si le sale bien, decimos que participamos todos, y si le sale mal, decimos que fue cosa de ellos, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a? Se me ocurre, por ejemplo, cuando nos toca organizar algo así, a nivel provincia, o que la diócesis tiene que aparecer unida ante. No sé en otras diócesis, pero uno a veces tiene que enfrentarse a eso, ¿no? Es que mi camiseta es esta, y la de aquel es aquel, y de aquel es aquel. A veces encontrar la comunión, encontrar la apertura, encontrar los espacios para que se logren conjugar las diferentes carismas y demás, es muy costoso, porque falta la apertura al diálogo y a saber descubrir en el otro lo bueno que también el otro tiene. Hay algunos grupos muy cerrados, no voy a decir nombres, pero que se creen los dueños de la liturgia, se creen los dueños de la palabra, se creen los dueños de todo, ¿sí? Y les cuesta, yo dije que no iba a decir nombres, ustedes tampoco, les cuesta aceptar lo otro, les cuesta aceptar a los demás. Uno a veces tiene que escuchar, es que nosotros somos el único grupo que es iglesia. Ay Dios, y entonces yo ¿dónde quedo? No soy de ese grupo, ¿no? Y soy sacerdote, pues también soy iglesia. Entonces, son cosas importantes que tendríamos que reflexionar en el diálogo entre nosotros. Insisto, el documento va a un diálogo así más universal.
pero creo que es bien importante hacerlo hacia adentro de nosotros, para que podamos de veras en algún momento poder salir a dialogar con los demás. Pero si somos incapaces de dialogar entre nosotros mismos, ¿qué tanto vamos a poder dialogar con los otros? Y yo me atrevería a ir hasta el otro punto más profundo, en el mismo grupo al que perteneces. ¿Qué tanto dialogas con los demás? ¿Qué tanto dialogas con los miembros de tu mismo grupo? ¿Qué tanta apertura hay? Porque se me ocurre, ¿no? A veces uno descubre, yo soy el coordinador y yo soy el que tiene la verdad. Y aunque el otro tenga una verdad objetiva y sea moción del espíritu y sea una persona que pueda estar aportando, no. Aquí yo. Solo mi chicharrón truena, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, falta de apertura, falta de diálogo que nos daña al interior y que se va contaminando y que va contagiando a los demás. Por eso, yo les quiero invitar a que a la luz de lo que dice el documento, pudiéramos, como diócesis, reflexionar sobre estas tres preguntas. Una es, a la luz de Evangelii Gaudium, ¿consideras que es necesario buscar caminos de encuentro y diálogo al interior de la Iglesia? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? A lo mejor ya dialogamos mucho, ¿no? 2. ¿Se da un verdadero diálogo entre los diferentes movimientos, grupos, asociaciones, apostolados o caminos laicales? Y dependiendo de la respuesta es, ¿en qué lo notas? Si sí se da, ¿en qué lo notas? Si no se da, ¿en qué lo notas? Y tercero, ¿cómo podríamos fomentar un diálogo entre las diferentes diócesis de la provincia eclesiástica de Jalapa? A lo mejor aquí tendríamos que aumentar a nivel laico. ¿Cómo podríamos fomentar el diálogo entre las diferentes diócesis de la provincia eclesiástica de Jalapa a nivel laico? Que de hecho, decimos, este es un intento, ¿sí? Y muy bueno, pero a lo mejor también se va llegando el momento de buscar otros intentos, otras opciones, otros mecanismos que nos pudieran llevar a tener un diálogo más estrecho y más edificante para toda la provincia. ¿Sí? Entonces, yo los invitaría a que reflexionáramos esas tres preguntas. Antes de irse, no sé si hubiera aquí alguna pregunta. Si tengo respuesta, la digo, y si no tengo respuesta, la investigamos y se las traemos después. Se las vuelvo a leer. Ya, ahí las veo. Ok. Y bueno, aquí en nuestra hermana Alma de Movimiento Nueva Evangelización, de hacer la entrega. Muchas gracias, Padre. Vamos con Jesús.